Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 24 de noviembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. A propósito de las negociaciones en México, ayer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó en sus redes sociales que este 25 y 26 de noviembre se reinician los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Así lo escribió en su cuenta en Twitter, y algunos, bueno, toda clase de reacciones, sobre todo en redes sociales, advirtiendo que se ha convertido en el vocero de régimen de Maduro, o digamos, como una fuente oficial. En efecto, Cocuyo recoge información que publicaba la agencia Bloomberg. Negociación se reanuda en México este 26 de noviembre. La delegación de Nicolás Maduro de la Plataforma Unitaria retomará la negociación suspendida hace más de un año este sábado 26 de noviembre, informa Bloomberg. Se espera un anuncio oficial a partir de este miércoles 23 de noviembre por parte del país mediador Noruega, que replicará las delegaciones venezolanas, dijeron fuentes relacionadas. Eso todavía no ha ocurrido, pero todo parece indicar que va a pasar. La expectativa, bueno, Reuters ayer hablaba de lo que puede ocurrir, por ejemplo, con las sanciones y Chevron en Venezuela. Recordar simplemente que uno de los altos ejecutivos de Chevron, Mike Wirth, y esto lo discutimos en este espacio, reconoció que reactivar la producción venezolana de crudo llevará años. Esto lo dijo en una entrevista también con Bloomberg, en este caso con televisión. Él decía, se necesitarían meses y años para comenzar a mantener y renovar los campos y equipos y cambiar cualquier actividad de inversión, dijo este director ejecutivo. La pregunta que nos hacemos es, y lo vamos a discutir, posibles concesiones al régimen de Nicolás. Pero bueno, el país facilitado por la forma unitaria. Bueno, pero la información trasciende. Es decir, si el propio presidente de Colombia da por hecho el asunto, analizar este tema. Por cierto, un dato. Irán, y esto lo tomo de Infobae, es una exclusiva. No he encontrado otra información para contrastar, pero en todo caso dice: Irán traficó oro desde Venezuela con el avión incautado en Ezeiza para financiar operaciones de Hezbollah en Medio Oriente. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Bueno, silencio de momento. La información se publica hoy, 24 de noviembre. Nos acompaña Perkins Rocha, quien conoce perfectamente los temas que vamos a debatir, que tienen que ver con los escenarios políticos que tenemos por delante. Pasan por estas negociaciones en México, pero también por las primarias de la Plataforma Unitaria. Él es abogado, profesor universitario, y forma parte del equipo de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gusto estar contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí un primer comentario sobre la información de última hora que ayer, como usted seguramente vio, corría en redes sociales, agencias de noticias, que tiene que ver con el reinicio, el posible reinicio de estas negociaciones en México. ¿Cuál es su expectativa en lo personal? Supuestamente, digamos, las condiciones de cara a una elección presidencial estarían sobre la mesa de discusión. Lo escuchamos. Bueno, mis expectativas como ciudadano, tal como tú me las precisas, son muy bajas con esa reunión en México. Digamos, la salida más importante que buscan los venezolanos, el acuerdo más importante
que buscan los venezolanos pasa por recuperar el Estado de Derecho, la democracia y un sistema de libertades. Dudo que el régimen venezolano esté dispuesto a negociar esas condiciones y creo que eso significaría nuevamente caer en una espiral regresivo con la lucha civil que todavía necesita un estímulo y es lo que estamos buscando los venezolanos que estamos adentro. Un estímulo que permita recuperar la confianza no solamente en sus líderes, sino también en la posibilidad de crear un mecanismo ágil, sensato, constitucional, que internamente cree una fuerza ciudadana que desplace al régimen y que nos permita pensar en que es posible recuperar la república. Yo creo que en eso estamos los venezolanos adentro, los que hemos decidido quedarnos. Por supuesto, contamos con la comunidad internacional, contamos con organismos internacionales que pueden perfectamente monitorear lo que está ocurriendo y ejercer presión externa. Pero el diálogo que está planteado en México, digamos, bajo la mampara o la protección o la égida de la actividad de Noruega, del Reino de Noruega, creo que como ciudadano tengo muy pocas expectativas la historia me lo ha demostrado, la historia reciente del país me lo ha demostrado. Ahora, hay temas concretos que avanzan las agencias de noticias que tienen que ver con el relajamiento básicamente de sanciones. Yo le pediría un comentario en el caso de Chevron, también con la conformación de un fondo que va a administrar Naciones Unidas porque no hay confianza en los manejos del régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a la crisis humanitaria compleja. Y yo le pediría un comentario sobre estos puntos en específico. Ya sobre el tema electoral, bueno, está el informe de la misión de observación de la Unión Europea que pasa por prácticamente, bueno, resetear las instituciones antes de pensar en la organización de unos comicios presidenciales transparentes y libres. Sí, se te fue la voz, pero entiendo que quieres hacer algunas precisiones sobre algunos aspectos de la negociación. Uno, el fondo que se pretende se libere para cubrir parte de la crisis venezolana, no es que propiamente lo vaya a administrar la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas, digamos, en todo caso, va a prestar de alguna manera su organización para escoger cuáles serán las empresas que van a concretizar la ejecución de esos fondos, ¿no? No pensemos que va a venir Naciones Unidas con ese dinero y se va a instalar en las reparaciones de la escuela, va a ir al occidente a reparar el sistema eléctrico, que es la parte quizás más fuerte de la crisis eléctrica en Venezuela, sino que en pocas palabras, en esa negociación se está estableciendo en definitiva un problema práctico que es la escogencia de quién va a ejecutar esos proyectos. Si efectivamente lo va a hacer el régimen o lo va a hacer a un sector intermedio. Uno pudiera pensar que ese acercamiento que ha tenido parte de Fedecámaras con el régimen pudiera significar de alguna manera viabilizar una posible escogencia o un lobby que le permita ser las empresas representadas en Fedecámaras las que van a ejecutar este crédito. Uno pudiera pensar que esto es, digamos, lo que busca personeros muy calificados de PDVSA, perdón, de Fedecámaras, con este acercamiento que desde hace unos años se ha tenido, ¿no? Bueno, yo no quiero especular, yo quiero simplemente entender la historia. La historia ha significado que estos diálogos con el régimen no logran, digamos, efectos prácticos para la población, sino que crean en lo político una franja de dilatación y permanencia de la crisis
y no se logra efectos prácticos, ¿no? Repito, tengo más esperanza y estoy convencido que las soluciones internas, como estamos haciendo actualmente, de construir una fuerza ciudadana desde la posibilidad, en este caso, de las primarias, unas primarias dirigidas exclusivamente por la ciudadanía y no con la injerencia del CNE, tengo razones para tener muchas más esperanzas en ese camino y no en este diálogo en concreto que va a ocurrir en México. Pero hablemos de las condiciones electorales, que entiendo forma parte de la agenda incluso de cara a las primarias de la plataforma unitaria. Yo mencionaba el informe de la Misión de Observación de la Unión Europea, allí retrata, digamos, las recomendaciones del bloque comunitario para que en Venezuela se celebren elecciones libres y transparentes. Este informe surge luego de la observación de los comicios regionales. Ellos observaron deficiencias estructurales que deberían abordarse en futuras elecciones, la falta de seguridad jurídica, que provocó, entre otras cosas, la inhabilitación arbitraria de candidatos y repetición de elecciones en el estado Barinas, la entrega de símbolos y tarjetas electorales a facciones internas minoritarias, el amplio uso de los recursos del Estado en campaña, acceso desigual a candidatos a medios de comunicación. Y yo le pedía un comentario, ni hablar, la falta de independencia de poderes en nuestro país. Sobre este tema, ¿cuál es el planteamiento que ustedes hacen? He escuchado a la coordinadora de su partido, candidata a las primarias, hablar de lo que haría si resulta escogida en este proceso como representante de los factores democráticos de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Fíjate, María Alejandra, la sociedad civil venezolana opositora tiene un reto importante. Es demostrarle a los venezolanos y demostrarle al mundo que es posible construir condiciones sin la injerencia del régimen, es decir, sin la participación del sector que se quiere desplazar. Mal podría este sector jugar a favor de la democracia si lo que precisamente se está montando es un instrumento para desplazarlo. En consecuencia, las primarias para nosotros es la prueba importantísima que tenemos antes de cualquier elección presidencial o de cualquier otro tipo. Las primarias es la construcción ciudadana de las fuerzas opositoras, de un mecanismo electoral que permita, en primer lugar, que voten todos los venezolanos, los que estén adentro y los que están afuera, con el auxilio de organismos internacionales que apuesten por la democracia venezolana. Yo no creo que este diálogo en México esté orientado a crear esas condiciones del sufragio universal, del cual tienen derecho constitucional internamente en Venezuela y internacional como un derecho universal reconocido por distintos pactos internacionales. Ese ensayo para reconocer el derecho al sufragio que tienen los venezolanos que están forzosamente en el exterior y que ya hoy representan algo más de 7 millones, es una de las condiciones que estamos pidiendo y por supuesto el régimen no va a otorgarla, por tanto con él no podemos construirla. Fíjate que para el CNE formal, el CNE como instrumento del régimen, hoy tiene de esos más de 7 millones de venezolanos que están en el exterior, solo registrados 101,000 y algo. Es decir, que esos millones de venezolanos para el CNE no existen y no tienen posibilidad para registrarlo. Ese primer elemento para nosotros es fundamental. La composición de un registro integral, así lo ha dicho, no la candidata o precandidata, porque todavía no hay un proceso, un cronograma exacto de primarias. La aspirante a participar en todo caso en unas primarias en la medida en que estas condiciones se garanticen vayan a ser creadas. Primer elemento, la composición de un registro integral de votantes en las primarias que incluya a todos los venezolanos mayores de 18 años con capacidad para electoral que estén adentro y afuera de Venezuela.
En segundo lugar, y ya lo he asomado, la no participación del Consejo Nacional Electoral en las primarias. Eso significaría no tenerlos a ellos, ni en las máquinas, ni sus máquinas. Es decir, un voto manual. El voto manual es la expresión más clara de control ciudadano de su destino político. Así está ocurriendo en casi todas las democracias. Si tú haces un mapeo de cuáles son los países que tienen voto manual y voto por máquinas, te darás cuenta que la minoría son los que tienen el voto con máquinas y son precisamente aquellos donde se están presentando problemas. Ergo, Brasil en este momento. De tal forma que el voto manual sin la injerencia del CNE es para nosotros fundamental. Y en tercer lugar, en esas condiciones electorales de participación de primarias, estamos exigiendo las postulaciones abiertas, es decir, que cualquier persona pueda, sin restricciones, sin las inhabilitaciones que inconstitucionalmente fueron también creadas por este régimen, puedan participar. Esas son las tres condiciones básicas que, por cierto, ayer en una reunión muy productiva, muy importante, muy institucional, tuvo la aspirante a las primarias, María Corina Machado, un grupo de 20 Venezuela y con toda la comisión de primarias, con toda la Comisión Nacional de Primarias, para definir estas tres líneas gruesas, pero también para definir otros aspectos técnicos que son neurálgicos en la realización de estas primarias. Estamos convencidos que si recuperamos la confianza del ciudadano en el hecho político que rete al régimen y que en definitiva fuerce de alguna manera su desalojo, podemos de alguna forma crear una sociedad venezolana opositora que esté dispuesta a participar, no en el 2024, mucho antes del 2024, para crear las condiciones de desalojo del régimen probablemente en el 2024. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Usted menciona varios temas. Yo le dejo las siguientes inquietudes. En principio, la actualización del registro electoral pasa por el actual Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo hacerlo sin la participación de esta? Al regreso le doy la palabra al doctor Rocha para que nos aclare cuál es el planteamiento que ustedes tienen. ¿Cómo hacerlo sin, digamos, esta estructura institucional o incluso las embajadas y consulados que están Nicolás Maduro? Eso en primer lugar, creo que eso es una pregunta que se hacen muchos ciudadanos, sobre todo que están en el exterior. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, he escuchado a la coordinadora de su partido decir, si yo gano las primarias, vamos a presionar para ir a elecciones presidenciales sin el actual órgano electoral. ¿Eso en qué contexto? Es decir, ¿cuál es el planteamiento? ¿Es esto posible? Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela.
Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de los escenarios políticos para nuestro país. Nos acompaña Perkins Rocha, quien es profesor universitario, abogado y forma parte del equipo de 20 Venezuela. Yo le cago una inquietud. A propósito, o en la línea de lo que usted mencionaba, la reunión que sostuvieron ayer con la Comisión Nacional Electoral de cara a las primarias de la plataforma unitaria, hablando actualizar el registro electoral, sobre todo facilitar, digamos, la participación. Doctor Rocha. Y en segundo lugar, he escuchado a la coordinadora de su partido, precandidata a las primarias, decir que si gana, va a presionar para que no sean estos rectores los que organicen las elecciones presidenciales de nuestro país. ¿Cómo es esto posible? Lo escuchamos. Bueno, empecemos por el final. Es decir, la única forma de forzar los cambios en el país que desea la mayoría de los venezolanos, que rechaza el sistema de vida que nos ha implantado el régimen, es recuperando en primer lugar la confianza en los hechos políticos, la confianza en las soluciones políticas que vengan de un sector que esté dispuesto a sacrificar parte de su vida y esté dispuesto a rechazar este sistema y a no cohabitar con él, que tenga una visión distinta a la que se ha tenido hasta ahora, que nos ha llevado simplemente a acciones fallidas en lo político y a consolidar de alguna forma el régimen. Si esas primarias representan el primer ensayo de la posibilidad de construir esa fuerza ciudadana que vaya acompañada de una nueva dirigencia política, evidentemente hacia el 2024 tendremos un panorama distinto. Lo que ha faltado en Venezuela políticamente es la posibilidad de que las fuerzas opositoras al régimen tengan una amenaza en contra del sistema que pueda obligarlos a ellos, en definitiva, en el peor de los casos, si van a negociar aspectos prácticos. Nadie va a una mesa de negociación ni a un diálogo a ceder parte de sus libertades o a ceder parte de sus comodidades si no hay alguna amenaza que lo fuerce a ello, que lo motive a ello. En Venezuela el régimen desde hace más de 23 años ha estado cómodo y la oposición ha servido, lejos de incomodar al régimen en su permanencia, ha servido para más bien consolidar su permanencia. De lo que se trata estas primarias es de crear la fuerza ciudadana suficiente que permita crear presiones directas, concretas, de fuerza para poder movilizar a los ciudadanos y exigir una nueva recomposición del CNE y de la ingeniería que sobre el CNE se ha montado, que es una ingeniería perversa que hoy es una forma de sostenimiento del régimen. De eso se trata. Si ganamos las primarias y las ganamos con fuerza, si el triunfo que se obtenga ciudadano de las primarias es un triunfo fuerte, es una participación fuerte y decidida, llegaremos al 2024 en distintas condiciones. Si no logramos recuperar la confianza del ciudadano, si la dirigencia que se presente no levanta esperanzas y no muestra al país hechos concretos que hagan pensar que decididamente estamos enrumbados hacia la búsqueda de mejores condiciones políticas,
pues efectivamente el 2024 será el mismo ejercicio que hemos tenido en el pasado, donde se ha ido a consolidar la permanencia del régimen. Pero De doctor eso se Rocha, trata. antes de pasar al siguiente punto, tengo que detenerme aquí porque no hay una hoja de ruta sobre, digamos, cómo materializar esta propuesta en la práctica sin una Asamblea Nacional legítima. Este tema pasa por debajo de la mesa, nadie habla de él, ya falta menos de un mes para que termine este año. Juan Guaidó dice que va a continuar el mandato del Parlamento actual. ¿Cómo conformar un Consejo Nacional Electoral? ¿Quién sería o cuál sería la institución que conformaría ese ente electoral de que ustedes hablan de cara a unas elecciones presidenciales si no existe el Parlamento legítimo? Es decir, el Congreso que preside Jorge Rodríguez. ¿Cuál es el planteamiento en la práctica sobre este tema? El Congreso que preside Jorge Rodríguez efectivamente constitucionalmente es inválido. Fíjate, me estás planteando varios temas. Primero, destaco las primarias como un ensayo para recuperar la confianza del venezolano. Si esa primera prueba no la pasamos con fortaleza, mal podemos aspirar a cambios en el 2024 definitivos. Las primarias son, en primer lugar, la prueba de fondo, la prueba principal que todos los venezolanos demócratas debemos pasar con las mejores notas posibles, porque de no tener ahí fuerza, nada podríamos aspirar en el 2024. En segundo lugar, la asamblea que hoy representa el gobierno interino y la asamblea que representa el señor Jorge Rodríguez. La asamblea que representa el gobierno interino es producto de una circunstancia de vacío de poder del régimen. El régimen es efectivamente en lo teórico y en lo práctico usurpador de un sistema democrático. En consecuencia, frente a esa excepcionalidad, se erigió la asamblea del 2015 en una situación de permanencia. Nosotros creemos que el modelo político constitucional que se le aportó a los venezolanos para salir del atolladero frente a un vacío constitucional que provocó un gobierno usurpador representado en Nicolás Maduro, que usurpa el poder, es una salida, es un modelo, es una respuesta absolutamente vigente, pero nos distanciamos diametralmente del desempeño que de ese modelo se hizo. Es decir, el gobierno interino, el apoyado en el Estatuto para la Transición, su desempeño fue fallido y no logró su propósito, que era el cese de la usurpación. En consecuencia, eso debe pasar por un examen público. Los ciudadanos tenemos que, digamos, de una manera muy sensata, muy institucional, evaluar el desempeño no solamente del Parlamento interino, sino también específicamente del señor Juan Guaidó como representante de ese Parlamento. La respuesta no es nada satisfactoria, pero decir que vamos a caer otra vez en un vacío institucional y que solamente se erigirá la figura de Jorge Rodríguez a través de esa asamblea espuria, yo creo que es un error. El desempeño fallido del gobierno interino no puede llevarnos a contradecir las razones constitucionales y políticas, y yo diría que ciudadanas, que permitieron entender en Venezuela en el 2019 que frente al vacío constitucional de un gobierno usurpador teníamos una respuesta ciudadana que nos podía mantener integrados, fusionados, cohesionados en lo interno y conectados con el mundo internacional democrático. Rocha, usted, es decir, supongamos que gana la opción de Vente Venezuela en junio, que es la fecha que se ha puesto del 2023. Sin Parlamento, ¿quién elige el Consejo Nacional Electoral? Los ciudadanos, en asambleas populares. O sea, es decir, estamos como en medio de una crisis institucional profunda en nuestro país y no hay como la hoja de ruta clara de qué es lo que se plantea en este tema. Yo le pedí un comentario breve de ser posible al respecto. Y no quiero dejar por fuera el tema de la actualización del registro electoral sin el ente que usted haría. Construir legitimidad, María Alejandra, significa en primer lugar construir la creencia y la confianza en que nosotros los venezolanos
somos en definitiva lo importante en una situación donde no hay ni Estado ni república formalmente. No en balde, toda una comunidad internacional en su momento apoyó a la Asamblea Nacional del 2015 y al proyecto de transición que se hizo y negó legitimidad a la representación espuria del gobierno de Maduro. Es decir, yo entiendo que para ti, dentro de un canon convencional, no hay nada, es fallido el gobierno interino, Jorge Rodríguez y la Asamblea. No, perdón, doctor Rocha, no es para mí, venezolana, es para la comunidad internacional y eso lo sabe usted seguramente. Es decir, la comunidad internacional trabaja directamente con las instituciones, por eso, entre otras cosas, se asume la posición de reconocer el gobierno interino de Juan Guaidó según lo establece nuestra Constitución. Es así de sencillo. Es decir, de lo contrario, caemos en la entropía. ¿Con quién puede negociar la comunidad internacional o incluso plantearse la conformación de un Consejo Nacional Electoral al margen de la Constitución? Eso es lo que está planteado. Es que esa es la inquietud que le traslado. Por eso te estoy distinguiendo el desempeño de Juan Guaidó y de los que han representado el gobierno interino del modelo constitucional de la transición que apoyamos todos los venezolanos frente a la usurpación. Ese modelo sigue vigente. Lo que está planteado en primer lugar es examinar el desempeño de esa asamblea y examinar el desempeño de ese gobierno interino. No estamos planteando inicialmente romper con las consecuencias de lo que fue la asamblea del 2015. Estamos planteando una renovación del liderazgo político que pasa, entre otras cosas, por plantear la revisión del desempeño de Juan Guaidó y de plantear el desempeño de esa asamblea del 2015, de ese gobierno interino. Sobre esa base debe ser la construcción en el 2023 de una nueva, digamos, institucionalidad sobre las bases constitucionales del Estatuto para la Transición, revisar el proyecto político que vamos a tener para el 2023, que va a ser colateral a lo que va a ocurrir con las primarias. Es decir, ¿qué institucionalidad vamos a tener? Es la institucionalidad que construyamos a partir de lo que ocurrió en la última oportunidad que hubo elecciones legítimas, que fue en el 2015. Eso, como tú bien lo acabas de señalar, no podemos, digamos, despacharlo fácilmente porque ha sido parte de la estructura institucional que nos ha soportado hasta ahora. Pero eso no quiere decir que no seamos críticos con lo que ha ocurrido en el desempeño del ejercicio de ese gobierno interino. Y déjame decirte que ha ocurrido cosas muy graves que vale la pena darle la cara a la ciudad de las acciones. Así es. Bueno, doctor Rocha, el camino es largo de cara a la celebración de la primaria y mucho más de cara a una posible celebración de comicios presidenciales en nuestro país. Yo le agradezco profundamente recibir nuestra llamada, además responder nuestras inquietudes. Tomando en consideración lo que no hablamos del registro. No hablamos del registro. Le doy un minuto para contestar cuál es el planteamiento de ustedes. Hay un esquema de trabajo que estamos conversándolo con la Comisión de Primarias y que implicaría la conexión directa de este organismo con organismos internacionales como ACNUR para empezar a trabajar en principio con los estados que son recipendiarios de la cantidad mayor de venezolanos en el exterior. Creemos que tenemos que salir de las trabas legales previstas en la normativa venezolana que impiden la participación con mecanismos formales de venezolanos que no hayan regularizado o que no tengan regularizado en el exterior su permanencia. Creemos que debe haber una interpretación progresiva de esas trabas y poder incorporar a estos venezolanos con simples elementos probatorios de cuál es su situación en el exterior, es decir, las cédulas vencidas, los pasaportes vencidos pueden ser utilizados, incluso podrían ser utilizados también algún reflejo de regularidad en su situación en el exterior que haga pensar que estos señores
están en el exterior de una manera, digamos, sin cuestionamientos del Estado que los recibe. Es decir, que no son delincuentes, que no están allá incurriendo en problemas de carácter delictual, que son venezolanos que simplemente están fuera por razones forzosas o algunos hasta voluntarias, por cierto, que no han podido ni siquiera renovar sus pasaportes. Esto es importante que se sepa. Esto no es costoso hacerlo. Tenemos documentos que demuestran que este trabajo no es costoso hacerlo, pero sí es laborioso. De tal forma que pretender utilizar los mecanismos del CNE para regularizar a esos venezolanos en el exterior por razones de economía debe ser desechado. Eso es falso. Esto no va a causar ningún costo económico mayor al que hasta ahora se ha previsto, totalmente alcanzable, y lo que sí es que hay que tener un trabajo importante, extenso, es decir, de un capital humano que permita la organización de los venezolanos en el exterior. Doctor Rocha, 1.000.000 de gracias por atendernos, ahora sí, acompañarnos la mañana de hoy. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR
750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando hoy acerca de los escenarios políticos que tenemos por delante, que pasan por el posible reinicio de negociaciones en México. Esto lo han dado por hecho distintas fuentes. Una de las oficiales, por calificarla de alguna manera, el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ayer publicaba: este 25 y 26 de noviembre se reinician los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, lo cual generó toda clase de reacciones. Coincidió esa información con una nota, un artículo de Bloomberg, donde también hablaba sobre el reinicio de los diálogos en México. Claro, ellos hablaban del 26 de noviembre. El plan inicial es que las partes se reúnen en México cada 15 días, y esto lo tomó de Bloomberg. Transcribe el portal Efecto Cocuyo. Según el medio internacional, las conversaciones incluirían condiciones para las elecciones presidenciales de Venezuela, de esto hablamos con nuestro invitado anterior, previstas para 2024. Gubernamentales que se utilizarían para reconstruir redes eléctricas y financiar proyectos de salud, entre otras iniciativas. Y está el tema, refleja el levantamiento parcial de las sanciones, y nos acompaña alguien que conoce perfectamente de todos estos temas. Roberto Enríquez es presidente de Copey. Ya perdimos comunicación, lo vi en nuestra sala de Zoom, pero por alguna razón salió de la sala. Vamos a esperar que retomar el contacto. Es presidente de Copey y también forma parte de la delegación de la plataforma unitaria. Con él vamos a tratar de contrastar algunas informaciones, lo que pueda comentar o no, tomando en consideración las reservas con las que se ha llevado este asunto, al menos públicamente. Todo lo que sabemos es por otras fuentes. Y yo mencionaba algunos de los temas. Bueno, las elecciones presidenciales supuestamente se van a discutir. Me refiero a las condiciones para la celebración de comicios libres y transparentes en nuestro país. Este fondo de carácter social. Y ya tenemos a Roberto Enríquez. Gracias por atendernos. Lo vemos, no sé si puede mover el teléfono, porque lo vemos, la imagen se ve de lado. Señor Enríquez, tiene el micrófono apagado. Ahora sí lo vemos perfectamente, y el micrófono tiene que... ahora sí. Bienvenido, Roberto Enríquez. Buenos días. Hola, Mariale. Buenos días. Muchas gracias. Saludos. Saludos, como siempre muy amable en atendernos. Y yo le pedí un primer comentario. Son varios los temas, pero obviamente por la actualidad informativa, ¿qué puede compartir con nosotros en medio de la reserva en torno al reinicio de negociaciones en México, señor Enríquez? Lo escuchamos. Bueno, mira, tú sabes, como primero saludarlos a todos, y siempre para mí era un honor. Yo creo que nosotros, como bien el país y ustedes, los profesionales de los medios, entienden, hay temas en los que no podemos profundizar porque ni por razones obvias, no porque no queramos, sino porque ni siquiera están avanzados. Lo que no es menos cierto es que también tenemos el deber de informarle al país en la medida de lo posible. Te puedo contar que en las próximas horas vamos a sacar un comunicado. Yo creo que estamos muy cerca de retomar el proceso de negociación de México. Creo que la última vez que hablamos me atreví a asomarte algo. Hoy te lo puedo decir con mucha más certeza. Obviamente estas cosas son tan complejas que pueden tener retrocesos de última hora. Son marchas contra marchas. Nosotros en representación de la oposición democrática venezolana, de la plataforma unitaria, hemos sido muy claros en nuestras demandas. Hay un memorándum de entendimiento que es, por decirlo de alguna manera, las reglas de juego. Hemos lamentado este retraso
absurdo, que ha tenido un costo muy alto para el país, tengo que decírtelo, no solamente en conquistas democráticas, sino en avances para soluciones de carácter humano, de materia eléctrica, de materia de alimentación, en materia del sistema de salud, de atención primaria, de hospitales, en materia educativa. Y cada vez que se retrasan estos procesos, pues el país pierde. No es menos cierto que los venezolanos estamos acostumbrados ya a ver fracasar los procesos de negociación. Es por eso que a mí te confieso, cuando me convocaron o me invitaron a formar parte de la delegación, obviamente que esto a uno lo coloca en un dilema, ¿no? Pero yo, entre el costo político que podría tener volver a fracasar y la posibilidad de saber que existía alguna ventana para abrir derroteros democráticos al país y buscarle soluciones con una contraparte que todos conocemos su naturaleza y su carácter, yo prefiero asumir ese riesgo, ¿no? Yo prefiero asumir el riesgo del bien al riesgo de la poltrona, ¿no? Y creo que en el caso de que se retome el proceso de negociación de México, yo espero arrancar dando buenos anuncios. En materia social, creo que ya hay varias noticias que han corrido extraoficialmente por los medios. Por supuesto, no todas son verdad, pero algunas sí dicen cosas que están bastante cerca de la verdad. Lo que no es menos cierto es que estamos procurando, en primer lugar, atender problemas de carácter urgentísimo, ¿no? En materia eléctrica, en materia de salud. No estoy inventando cuando todos sabemos lo que significa enfermarse y no tener un seguro en Venezuela. No estoy inventando cuando todos sabemos lo que significan las tremendas y largas horas de oscurana que viven los venezolanos, sobre todo los que no viven en Caracas, ¿no? Y yo creo que atender esos temas, la verdad, va a ser una noticia positiva para el país. Decir que con eso, si lográsemos eso, decir que con eso todo está resuelto, es mentira. Tenemos que avanzar mucho en lograr unas elecciones democráticas, en lograr unas elecciones en donde el resultado no sea cuestionado, y yo iría por más. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por reconstruir el ecosistema democrático en Venezuela. Yo sé que es una palabra que suena antipática, porque siempre hay la legítima sospecha del contubernio, de la cohabitación, de la complicidad, pero yo, como demócrata cristiano, estoy convencido de que los venezolanos tenemos que aprender a convivir de nuevo, a tratarnos con respeto, a respetar a la ley, a la Constitución, que es eso que desde hace 20 años se extravió, se extropió, y de allí la Venezuela que tenemos hoy, tan rota, tan fracturada, tan fragmentada, tanto en Venezuela como con nuestras familias en el extranjero, ¿no? Yo creo que el gran reto que tenemos es aprender a ponernos de acuerdo y aprender a convivir de nuevo. Ese es el testimonio que uno, como dirigente político, le toca dar. No me corresponde hablar por el testimonio que vemos de la contraparte. El que hemos visto lo conocemos todos. Yo soy adversario de la contraparte, pero por encima de todas las cosas soy venezolano, y si me está tocando asumir una responsabilidad, créeme que vamos a ponerle el corazón para darle buenos resultados a Venezuela. Usted menciona varios temas sobre las condiciones electorales. ¿Cuál es el planteamiento de la plataforma unitaria? Creo que de eso sí se puede hablar en medio de la reserva. No sé qué pueda compartir con nosotros. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que mencionan algunos medios de comunicación es el levantamiento parcial de sanciones. ¿A cambio de qué? Lo escuchamos. Mira, tú lo has dicho muy bien. El lograr elecciones libres en Venezuela está prácticamente en el informe que presentó la Unión Europea. Es clarísimo. Los electores tienen que estar claramente en el centro de votación, no pueden ser migrados, tienes que tener seguridad para poder votar, que un voto, un elector represente un voto, que pueda haber observación real internacional, que no haya inhabilitados. Exacto.
supuesto, que no haya militados, que no haya partidos políticos intervenidos, que los CNE, tanto el nacional como aguas abajo, los CNE regionales, haya equilibrio, haya acceso a la información, en fin, todas las garantías que en cualquier democracia del mundo se exige para poder calificar unas elecciones de democráticas, cosa que en Venezuela no ocurre desde hace un buen tiempo. Entonces yo creo que esa es nuestra lucha, a que la contraparte va a plantear, hará sus planteamientos. Bueno, justamente el proceso de conversaciones es para eso. Yo creo que los venezolanos tenemos la madurez suficiente para saber que esto no será un proceso fácil, que estamos luchando con un adversario que se acostumbró a usar el poder de forma arbitraria y que eso va a implicar, pues, lograr un proceso para lograr esas elecciones. Pues vamos a hablar claro, la contraparte hará solicitudes y veremos cuáles de esas solicitudes son potables y son aceptables. Sobre las sanciones, no sé lo que pueda compartir con nosotros, insisto, en medio de la reserva, pues llama la atención. Ya ha habido varias concesiones, lo comentamos con ustedes la última vez que hablamos, sanciones personales del círculo más cercano a Nicolás Maduro. Ahora se habla de sanciones económicas. ¿A cambio de qué? Si eso es lo que está planteado, lo escuchamos. Pues por supuesto que a mi manera de ver es lo que está planteado. Las sanciones las sanciones personales y que hasta el momento se han dado no tienen nada que ver con la delegación ni con el proceso de negociación. Son, como bien lo sabe el país, un proceso bilateral. Pero obviamente que nosotros lo que queremos es democracia. Nosotros no queremos una Venezuela sancionada. Las sanciones han sido porque Venezuela se salió de la democracia. Entonces, si nosotros logramos restablecer las causas que originaron esas sanciones, pierden total sentido. Entonces, es un silogismo, si se quiere, bastante sencillo, ¿no? Pero la verdad es que lo que queremos es democracia. Nosotros, las sanciones son consecuencias de que en Venezuela se perdió la democracia. Entonces, si nosotros logramos avanzar en democracia y en democratización, obviamente no tiene la presión esta de las llamadas sanciones, al desaparecer las causas, tendrían que desaparecer. Creo que es algo muy, muy comprensible, ¿no? Pero queremos democracia. Claro, pero es que, por ejemplo, le hablo de cosas concretas. La licencia de Chevron vence el 1 de diciembre. Esto es en menos de una semana. Se supone que ustedes se reúnen este fin de semana. Esto se va a discutir y si se va a, digamos, a flexibilizar las sanciones económicas que incluyen el sector petrolero, ¿a cambio de qué? Es la pregunta que le haría en medio de la reserva y lo que pueda contestar, insisto. Lo escuchamos. ¿O cuál es su posición? Todo el proceso. Acuérdate que son apenas, si logramos ir a México esta semana, apenas vamos a presentar una primera etapa que yo creo que es la urgente, lo social, lo estructural democrático, es decir, y la materia de reinstitucionalización democrática del país es lo que tendríamos que empezar a conversar. Entonces, mal puedo yo adelantarte una opinión sobre un proceso que no ha comenzado. Sí te puedo decir que en materia social y en materia humanitaria, yo considero que estamos cerca de poder hacerles algunos anuncios al país, pero eso le corresponde a la delegación, eso le corresponde a la mesa de negociación. Aquí estoy hablando contigo y estamos trabajando con mucha intensidad para poder presentarle una solución o una propuesta al pueblo venezolano que sea reconfortante para el país, que tenga garantías absolutas de transparencia y que nos invite a pasar a nuevas etapas de negociación, que es la parte política y que son la parte de las sanciones, ¿no? Por supuesto. Roberto Y Enríquez. recuerda tú que es un proceso muy complejo. Las sanciones las ponen otros países y esos países lo que están exigiendo es que Venezuela se redemocratice, es decir, que Venezuela vaya hacia unas elecciones libres y justas.
Obviamente el proceso ni comienza ni termina ahí, es un proceso más complejo de recomponer el tejido constitucional y democrático del país, de crear un ecosistema de convivencia democrática, y eso implica por darle garantías al pueblo venezolano, pero hay que decirlo, darle garantías a los sectores políticos también. El que no te diga eso, créeme que es un hipócrita. Roberto Enríquez, gracias, como siempre, por la amabilidad, por atendernos, la sinceridad, además, miembro de la delegación, la plataforma unitaria en estos diálogos, presidente nacional de COPEI. Vamos a la pausa, regreso más. Un gran abrazo. Gracias. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR